Augusto Sandino jamás se imaginó que la entrada al Palacio Presidencial de la Loma, en Managua, la noche del 21 de febrero de 1934, le costaría la vida. Hoy se cumplen 90 años de aquel suceso. Se trató de una emboscada que empezó con una invitación por parte del presidente Juan Bautista Sacasa, que había llegado al poder el año anterior. Y recordemos que justo en ese momento las tropas estadounidenses se retiraron de Nicaragua y empezó una etapa de reconciliación entre las fuerzas antagónicas de ese país. Y una de esas fuerzas era la guerrilla comandada por Sandino, que había sido clave en la lucha contra la intervención de Estados Unidos hasta la retirada final de sus Marines. El bando de Sandino, que fue respaldado por las comunidades campesinas, había firmado la paz con el gobierno de Sacasa y se había consolidado como una especie de poder autónomo por influencia política y militar en el país centroamericano. Pero volvamos a esa noche, la del 21 de febrero, cuando Sandino salió de la cena. Ahí fue detenido por la Guardia Nacional, que lo llevó a las afueras de Managua, donde fue fusilado. Y para comprender lo que sucedió aquella noche, tenemos que irnos a mediados de los años 20 del siglo pasado, cuando dos enemigos irreconciliables se disputaban el poder: los conservadores y los liberales, a los que durante un tiempo perteneció Sandino. Entonces, Estados Unidos, que tenía intereses económicos en ese país, intervenía constantemente en la política nicaragüense, generalmente a favor de los conservadores, y desplegaba allí a sus Marines. Para poner fin a una guerra entonces entre los conservadores y liberales, en 1927 se firmó el Pacto del Espino Negro, que implicaba la permanencia del gobierno conservador hasta celebrarse elecciones mediadas y supervisadas por Estados Unidos. Sandino se negó a firmarlo y comenzó a reclutar a más y a más campesinos para su guerrilla, que era un ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, que luchaba contra los Marines y contra la Guardia Nacional Nicaragüense. Esa guerrilla creció rápidamente y al inicio de la década siguiente encadenó importantes victorias contra las fuerzas estadounidenses, que a finales de 1932 abandonaron Nicaragua, coincidiendo con la elección del liberal Sacasa como presidente. Sandino y Sacasa llegaron a un acuerdo de paz mientras la Guardia Nacional, dirigida por Somoza, se hacía cargo de la seguridad del país, aunque la guerrilla sandinista continuaba parcialmente armada y activa. La versión oficial es que Anastasio Somoza planeó el asesinato junto con 14 integrantes de la Guardia Nacional, que era rival de la guerrilla sandinista, a espaldas del presidente Sacasa. El propio Somoza declaró 2 años más tarde haber matado a Sandino por orden del entonces embajador estadounidense Arthur Glisley. Pero lo cierto es que Estados Unidos no tenía mayor interés ya en la muerte de Sandino porque había salido del país y para entonces Sandino era un problema solamente de los locales. Al final, la Guardia Nacional era la mayor interesada en desaparecer a la guerrilla sandinista porque tenía una fuerza militar más fuerte de lo que muchos creen. Pero el sandinismo no es una cosa del pasado. Actualmente, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua bajo esa bandera, sin elecciones libres y con cientos de disidentes políticos a sus espaldas que han sido encarcelados y posteriormente desterrados. Si este análisis les resultó útil y quieren seguir entendiendo la historia que marca la política de los países de Latinoamérica, los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.